Pues estamos con el teniente general, don Sabino Fernández Campo, que ha tenido la gentileza de dedicarnos su tiempo para realizar esta entrevista. El teniente general es un hombre del derecho, es un jurista importante, con un expediente brillantísimo en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Oviedo y una trayectoria que es jurídico-militar y fundamentalmente la de un hombre de paz. ¿Por qué cree, mi general, que se produjo la Guerra Civil Española? Bueno, la verdad yo era entonces muy niño. Ya había vivido la Revolución del 34, que esa me cogió también en Oviedo, y además en las afueras de Oviedo, es decir, en el terreno que quedó inmediatamente dominado por los revolucionarios. La verdad es que se olfateaba en el aire el que algo iba a ocurrir. Ya digo, yo no tenía ni conocimientos políticos, ni muchísimo menos estaba estudiando el bachiller. Pero la tensión era muy grande, una tensión de que se veía que aquello tenía que acabar mal. Ya se había producido la Revolución del 34, como digo, que me impresionó muchísimo porque me dio esa sensación primera de enfrentamiento y de violencia entre españoles. Yo siempre cuento que yo iba a la Academia Ojanguren, muy conocida en Asturias. Tenía los compañeros de clase y precisamente un compañero de pupitre, que recuerdo que se llamaba Silverio, pues éramos amigos, nos hacíamos las faenas normales, pero en fin, llevábamos una amistad. Y la sorpresa mía fue cuando se produce la Revolución del 34 y yo estaba, ya digo, fuera de Oviedo, al lado de la Plaza de Toros, tenía una casa de mi padre. Pues los revolucionarios habían cogido cañones en Trubia, en la fábrica de Trubia, y los llevaban hacia Oviedo para bombardear, y bombardearon la catedral que quedó destrozada y destrozaron la Cámara Santa, etc. Y claro, la sorpresa mía, cuando estaba escondido detrás de los cristales, pero viendo pasar esos cañones con los milicianos, con el brazalete de UHP, etc., uno de los que empujaba los cañones era Silverio, mi compañero de pupitre. Claro, eso para mí fue un golpe que me puso al descubierto lo que es ese enfrentamiento civil, es decir, dos niños, dos chicos que habían estado jugando juntos, que habían compartido el pupitre, que se ayudaban en los exámenes o se hacían faenas de vez en cuando. Estábamos tan separados como para matarnos uno a otro incluso. Él llevando unos cañones de la fábrica de Trubia y yo viendo saltar en pedazos trozos de la catedral que en alguna ocasión habíamos visitado él y yo en excursiones, en visitas organizadas por el colegio para subir a la torre de la catedral. Entonces, eso me causó una profunda impresión y fue la primera sensación de lo que es un enfrentamiento entre hermanos, de una guerra civil. No duró mucho la Revolución del 34, fue grave, fue sobre todo significativa, demostró que existían posibilidades de enfrentamientos violentos, no ya de discusiones políticas. Había un gobierno constituido legalmente, democráticamente, como lo fue después también en el 18 de julio. De manera que a continuación de la Revolución y en muy pocos años después, pues se produjo la guerra que me cogió también en Oviedo, ya dentro de Oviedo, y me incorporé a la defensa porque era mi ciudad. Yo me siento muy asturiano, dentro de muy español, y entonces Oviedo había que defenderlo, pues porque era mi ciudad. No había todavía en mí unas ideas de que me inclinara de este lado o de otro, pero los que atacaban eran unos, los que defendían eran otros, y yo tenía que estar entre los que lo defendían. Y esa fue mi iniciación en la guerra. Con 18 años se alista en una bandera de la Falange. 18 años estuve en el sitio de Oviedo. Cuando se liberó Oviedo, más que liberarse, se abrió un pequeño pasadizo por el Escamplero. Yo fui a hacer unos cursos de aviación a Sevilla. Pero, claro, ir a parar a Sevilla después de la angustia de Oviedo, del hambre de Oviedo, del peligro de Oviedo, y que fue muy trágico aquello, y
muy dramático. Pues el aparecer en una ciudad que estaba completamente en paz y llena de alegría y tal, la verdad es que el examen mío de ingreso en la Academia de Aviación, Tablada, no resultó nada brillante. Cogí un mareo espantoso, habíamos estado la noche anterior con una juerga bastante notable en aquella ciudad que estaba encantadora y en contraste con lo de Oviedo, y no me admitieron. Es decir, me hicieron repetir unas pruebas, pero pruebas de equilibrio que llamaban, que era darle vueltas a uno en una silla, y cuando paró la silla yo creí que me moría de angustia y de mareo. De manera que entonces me volvió Oviedo, pero inmediatamente me fui a la Academia de Alférez Provisionales. Yo recuerdo lo que era viajar entonces por España, es decir, ir desde Oviedo a Sevilla en aquellos momentos, claro, pues parando camiones, parando cosas por la carretera, sin medios, y después desde Oviedo a Ceuta, que todavía fue peor, pues es un recuerdo terrible. Y en Ceuta ya me hice, en Darrifio, me hice alférez provisional y ya me incorporé a una bandera de falanges asturiana. Alférez provisional como tantos otros españoles, y se decía que morían muy rápidamente. Había muchas frases, se decía que la primera paga era para el uniforme y la segunda para la mortaja, se decía que era alférez provisional cadáver efectivo, efectivamente, moría mucha gente, porque había ese entusiasmo y a veces un poco ignorante no sé, de ser ejemplarmente valiente. Yo me acuerdo que durante el sitio de Oviedo pasé mucho miedo, lo contaba yo no hace mucho a una persona a la que quería aconsejar, y pasé miedo, pero no tenía miedo a que se me notara el miedo, porque en fin, yo era un soldado más que estaba tratando de cumplir, pero no de ser un héroe. Ahora, cuando me hice alférez, el simple hecho de una estrella tan pequeñita en el pecho, cuando ya tenía yo una sección a mi mando y una serie de chicos de mi edad que me miraban y que se enorgullecían si yo demostraba valentía o que se acobardarían si yo me mostraba cobarde, eso me hizo cambiar por completo y reconocer la responsabilidad de lo que es mandar, de lo que es tener una obligación, de tener un compromiso y que le contemplan a uno unas personas. Y entonces no es que dejara de tener miedo, pero tuve mucho miedo a que se me notara y entonces traté de disimularlo. Creo que eso es lo que les pasaba a los alféreces provisionales. Aquel que no ha estado en una guerra tiene una idea cinematográfica de la misma, pero ¿cómo es una guerra? Bueno, yo creo que de las guerras, hemos visto muchas en películas y hemos leído muchas historias y muchas cosas, pero lo peor que puede haber es una guerra civil. Una guerra civil porque no lucha uno contra un enemigo desconocido, sino eso, contra el que estuvo al lado en el pupitre durante el colegio. Yo me acuerdo que durante la guerra ya, ante trinchera a trinchera, muchas veces se pregunta, ¿hay alguno asturiano? ¿Hay alguno de tal sitio? Es decir, se buscaba una relación, y incluso hubo un frente en el que yo estuve en que nos pusimos de acuerdo para bajar a desayunar a una masía intermedia entre las dos líneas, comprometiéndonos a no disparar, porque allí tenían unas vacas y nos daban, con el chocolate que repartían con el rancho, pues nos ponían leche, que eso era ya maravilloso, el chocolate hecho. Entonces, pues es otra cosa la guerra civil, es más triste, pero más especial. ¡Volveremos mañana! ¡Sí! Aunque no sea nada más que para fastidiar al comisario político. Todas las guerras son muy malas, pero también hay recuerdos buenos. Yo de la guerra pues tengo recuerdos tristísimos de ver eso, morir compañeros, ver desaparecer a un amigo pleno de vida un segundo antes. Pero el compañerismo y la unión también se forjan, o sea que la guerra tiene muchas cosas malas, pero algunas cosas buenas tiene también. Dentro de que una vez que se produzcan, porque lo que no es bueno es producirlas o dejar que se produzcan. Sí. Es decir, es cierto eso que se ha contado tantas veces, de que a veces incluso se intercambiaban tabaco
en las trincheras sí, contrarias. hay una película que se llama La Vaquilla, me parece, pues sí, eso es quizás simbólico, pero algo de eso hay, ya digo, yo ese desayuno famoso lo recuerdo. Luego acabó mal, porque hubo un relevo en la parte contraria, no advirtieron de que existía esa costumbre y el día que bajamos a desayunar tan tranquilos, porque era el que nos tocaba, nos frieron y tuvimos que volver y se acabó el desayuno. Pero vamos, quiero decir que sí, había conversaciones, había pues el afán de saber de dónde era uno y si había algún conocido, etcétera, ¿no? Es cierto el relato que se nos ha contado en el sentido de que un compañero suyo lo ve usted como está rezando porque prácticamente ya una bala le ha matado, ¿no? Sí, fue, pues yo creo que al día siguiente de incorporarme como alférez provisional. Yo me incorporé en el frente de Aragón y durante la noche estábamos en una paridera, en 4 paredes allí donde se alojaba el ganado normalmente, y al lado de una hoguera, alrededor de una hoguera, tomando un pequeño rancho, pues estuvimos hablando cada uno lo que era. Este chico a que yo me refiero, pues estudiaba como yo, estudiaba Derecho, pero a mí me faltaba un año de Derecho, a él también le faltaba algo. Estuvimos hablando, haciendo planes, él tenía novia, hablaba de casarse, en fin, todo eso durante la noche. A la mañana siguiente se iniciaron las operaciones. Él era más antiguo que yo y mandaba la compañía, aunque era alférez también, y yo la primera sección, o sea que íbamos juntos. Y estábamos tirados avanzando, pero tirados detrás de unas piedras, de un pequeño murete. Y él decía, espera, vamos a esperar. Estábamos hablando de lo que había que hacer, por dónde íbamos a desplegar, etc. Y de repente vi que seguía hablando. Pero digo, ¿qué dices? Y cuando le veo, no, pues ya tenía un color completamente azulada la cara y estaba rezando el Señor mío Jesucristo, y así se quedó. Y claro, por eso le impresiona a uno muchísimo, y luego hubo que seguir avanzando, ¿no? Finaliza usted la carrera de Derecho, como decimos, con unas excelentes calificaciones y se convierte en militar profesional y en jurista. ¿Es el derecho lo contrario a la guerra? No, lo que tiene que ver es un derecho de la guerra, ¿no? Sí, la guerra... Es muy difícil decir que tiene que estar regulada y que hay Convención de Ginebra y Convención de tal. Cuando llega el momento, la guerra es una locura, y a una locura no se le pueden exigir límites, lo hemos visto muchas veces, ya digo, sí, es hasta un poco ridículo el tratar de legalizar o someter a derecho la guerra, ¿no? Porque a lo que va cada uno de los bandos es a ganarla, y a ganarla pues como sea, de la manera más fácil posible y con las menos bajas propias y las mayores del enemigo. O sea que, pues sí, claro que hay un derecho de la guerra, pero también debe haber un derecho para evitar la guerra, es decir, solucionar las cosas pues con pactos, con conversaciones, con acuerdos, y sobre todo ahora hemos llegado a un tipo de guerra nuevo, el tipo que se llama de guerra preventiva, que si lo examinamos bien, pues consiste en que se declara una guerra para evitar que se declare otra que no se sabe si se iba a declarar, con lo cual estamos viendo los resultados, porque lo de Irak le vemos mala solución, ¿no? No parece que eso lleve buen camino, y por lo tanto, pues la guerra sometida a derecho, por mucho que ahora se quieran establecer unas elecciones o lo que sea, es muy difícil, es muy difícil. Con el paso del tiempo, visto desde la perspectiva del paso del tiempo, en España en concreto, ¿hubiese existido la posibilidad de efectuar, habida cuenta de que era una guerra civil, una represión inferior? Yo creo que sí, y como digo, la guerra es siempre una locura, entonces desata una serie de sentimientos. El vencedor pues se siente con derecho a imponer su ley, porque quizá considera, y muchas veces es verdad, y en casos concretos lo sabemos, se habían producido también desde el otro lado pues muchas barbaridades, muchas crueldades, y ya digo, dentro de esa anormalidad terrible, de esa locura que es la guerra, pues verdaderamente la represión viene muy unida a ella. Y eso es triste porque, claro, en ese momento inicial de la victoria, pues se cometen muchas exageraciones y muchas barbaridades, sí.
Parte de su carrera profesional se desarrolla luego en el Ministerio del Ejército, con diversos ministros. Esa guerra civil del año 36 sigue como un argumento recurrente en la vida de los ejércitos que usted conoce. Bueno, como es lógico, eran los que estaban entonces al mando en las escalas más altas, en los puestos más elevados de las Fuerzas Armadas, eran los que habían tomado parte en la guerra y por lo tanto no la podían olvidar. Y se consideraban, pues eso, que habían tomado parte en ella, que habían luchado, que habían corrido sus riesgos enormes y que habían vencido. Entonces, pues ese espíritu tenía que continuar. No obstante, sin que pasara mucho tiempo, los militares se dieron cuenta, o nos la dimos, de que eso no podía continuar, de que había que normalizar las situaciones, de que había que llegar a olvidar. Yo sigo pensándolo, que hay no que olvidar, sino precisamente acordarse mucho para que no se repita, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, que propugnaba Sigismundo Casado, el hombre que rinde Madrid, en el sentido de que luego los militares profesionales que habían estado en la República se incorporasen al ejército de Franco, parecía una utopía. Era difícil, era muy difícil. Claro que a un ejército y a otro se incorporaron muchos, unos por ideales, indudablemente. Había todos unos ideales, yo comentaba el otro día, comparados con la situación actual, diríamos, de más vigor, de más, pues no sé, de más hombría incluso. Ahora estamos preocupados por cosas perfectamente evitables. Es decir, llevábamos varios años con una Constitución viviendo económicamente mucho mejor, en paz, con arreglo a esa Constitución y a unos estatutos, que ya fue una concesión importante el establecimiento de esos estatutos. Pero que ahora estemos inquietos y preocupados por una serie de aspiraciones separatistas, independentistas, absurdas, como la de crear un Estado libre y asociado con un país que lleva tantos años de unidad. Entonces esto me parece a mí mucho más penoso todavía que las causas violentas que dan lugar a una guerra, ¿no? Eso me parece tristísimo, que ahora tengamos que estar preocupados sin necesidad. Creo que no hay nada peor que lo innecesario. ¿El asturiano es dos veces español? Bueno, es asturiano y es español. Yo me siento más asturiano cuanto más español y más español cuanto más asturiano. Creo que es no solo perfectamente compatible, sino pues indisoluble. Se puede querer mucho a la región propia, se debe querer mucho, pero dentro de España. Es decir, somos una parte más y todas debieran colaborar, todas las regiones, para que España única pues fuera cada vez mejor. Pero estas tendencias separatistas, pero normalmente pidiendo del Estado central continuamente, me parece que es mejor, más aconsejable sería y más mérito tendría el que cada uno trabajara dentro de su región, pero para incorporar los beneficios a la nación en general. Si ve uno la trayectoria militar de cada una de las personas que tiene un cierto protagonismo en los sucesos del 23 de febrero, nos encontramos también otra vez con la guerra civil. Es decir, incluso el juez instructor don José María García Escudero, también unas circunstancias terribles, está en un grupo anarquista, alférez, ve morir a su padre, etcétera, etcétera. En ese suceso histórico, otra vez, la guerra civil pende con fuerza, ¿no? Sí, está todavía, cuanto más años pasen se irá olvidando, pero entonces todavía estaba más próxima y había más preocupación por el contraste que se estaba produciendo. Yo creo que influyeron pues muchos gestos que pudieron haberse hecho de otra manera. Yo admiro mucho y admiré mucho a Adolfo Suárez, que creo que hizo una labor extraordinaria para llegar al establecimiento de la democracia. Pero a veces las formas fallan y así como era indispensable, completamente indispensable reconocer al Partido Comunista, porque todos los partidos tenían que ser reconocidos, en tanto tuvieran un informe favorable de la Fiscalía, los estatutos correspondientes, había que reconocerlo, pero acabando de prometer sin necesidad,
a unos militares distinguidos, como eran los capitanes generales, los ministros militares, los jefes de los departamentos marítimos, el que se iban a reconocer todos los partidos menos el comunista, y reconocerse después, sin decir las razones explicables, sin duda, por las que había que reconocerlo, se consideró como un desprecio, como un engaño, y eso dio lugar a muchas consecuencias después, entre ellas, más o menos directamente, el 23F. La posibilidad de una actuación de los servicios de información en la legalización del Partido Comunista, ¿la podemos observar Pues no lo sé, francamente no lo sé. Yo estaba entonces en un ministerio como era el de Información y Turismo, que llevábamos la información. Yo en alguna forma, no digo colaboré, pero cambié impresiones para que aquella reunión del presidente del gobierno, de Adolfo Suárez, con los militares se llevara a cabo, porque era necesario convencerles de que lo que se iba a hacer había que hacerlo, de que sin Franco no podía haber franquismo, que era necesario evolucionar y establecer sistemas democráticos, etc., con toda la pausa que fuera necesaria. En eso me tocó intervenir y creo que fue necesario, y salieron contentos todos, que no habían entrado contentos, pero habían ido con mucho recelo a esa reunión, pero salieron diciendo hay que apoyar al presidente, esto tiene que ser así, estaban entusiasmados. Entonces la desilusión fue muy grande cuando se produjo el reconocimiento del Partido Comunista de esa forma sorpresiva. Ya digo que yo estaba entonces en el Ministerio de Información y Turismo y me llamó mi ministro, que era Andrés Reguera, para decir que era en Semana Santa. Decíamos antes que la guerra civil pende al menos sobre la trayectoria militar de aquellos militares que se ven inmersos en un protagonismo jerárquico administrativo del Estado. Es decir, todos de alguna manera han hecho también la guerra civil, la ha hecho el general Armada, la ha hecho el general Milans, en algunos casos concretos, incluso ha pasado por dos guerras, han estado en la División Azul. En la División Azul. Ese factor tuvo también importancia en ese suceso ya histórico que es el 23 de febrero. No, yo del 23 de febrero creo que sé algo, pero no lo sé todo. Es decir, yo no me acabo de explicarlo. Sé que había un malestar, sé que había... no olvidemos que en aquellos momentos ETA estaba actuando con gran violencia, los militares eran víctimas, pero todos los días, y las fuerzas de seguridad. Entonces pues, se pensaba que la situación no se podía dominar, etcétera. Y esos militares pues creyeron, yo no sé, les atribuyo una buena intención, aunque los resultados no podían ser buenos en la forma en que se hicieron. Pero claro, todo es consecuencia primero de una guerra, después de la forma en que se había ido transformando, ahora más todavía, parece que los vencedores eran los vencidos, y por otro lado, pues eso, se había reconocido el Partido Comunista, que durante toda la guerra la gran propaganda fue contra el marxismo, contra el comunismo, contra Rusia, se hizo lo de la División Azul, etcétera, y fue ese cambio que algunos no lo pudieron digerir y creían que íbamos... De manera que yo les reconozco un gran error, pero pues quizá una buena voluntad. Desde mi punto de vista hay dos tipos de autoridad. La autoridad que emana del ejercicio físico de la fuerza o de la posibilidad que se ejerza esa fuerza, y luego hay otra autoridad que es la autoridad moral, que desde mi punto de vista usted tiene. ¿Cómo se cultiva esa autoridad moral? Yo creo que esa autoridad moral, por ejemplo, en el 23 de febrero tuvo una importancia decisiva. Sí la tuvo, y la tuvo además el hecho de que el rey, según la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es una afirmación que yo siempre digo que es más bien, no sé, teórica. Lo dice la Constitución, entre las facultades o misiones del rey le encomienda el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser hoy un mando efectivo, porque no es como cuando los reyes iban al frente de sus ejércitos montados a caballo y con la espada desenvainada. Hoy día la guerra es muy complicada, son muchos factores económicos de todo tipo, y la dirige una conjunción de personas y de cargos, incluso la propia Constitución, que dice que se desarrollará
por una serie de leyes orgánicas. La ley orgánica de la función militar encomienda las acciones relacionadas con la guerra, la financiación, etcétera, al presidente del gobierno, al ministro de Defensa y al Consejo de Ministros en general. Es decir, que ese mando supremo del rey tiene un carácter moral, y a eso es a lo que me refiero, que ese carácter moral también es importante, porque a través de su fuerza moral puede ejercer el poder moderador que la Constitución le señala. Y aunque no tenga ya el mando de los monarcas antiguos, sí tiene ese poder que se basa mucho en su formación, en su manera de ser, en su ejemplaridad, en lo acertado de sus consejos. Y creo que eso fue lo que precisamente el 23 de febrero, no el mando efectivo, sino el mando moral, fue el que permitió que el rey, en contacto con los capitanes generales, cortara pues un golpe que no podía acabar bien de ninguna manera. ¿Cómo ve usted lo que ha vivido desde la serenidad absoluta, de tener los deberes hechos, de sus libros leídos, de su tranquilidad, etcétera, etcétera? Espero haber sacado una experiencia de todo ello, que no me quede ningún rencor hondo que no se pueda borrar. Ya digo, yo los que tenía enfrente durante la guerra eran mis compatriotas, podían ser mis paisanos, podían ser mis compañeros de clase, como me sucedió, y por lo tanto no lo veo con rencor, lo veo con la tristeza de que se produjera y con la esperanza de que seamos lo suficientemente conscientes para que no se vuelvan a repetir, no ya situaciones como esa, sino situaciones previas a esa, que fue casi más grave. Estábamos pasando momentos muy delicados, muy desagradables, los que precedieron al 18 de julio, que además tuvo también un hecho desencadenante, que fue el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, que no juguemos con fuego, porque podemos vivir muy bien sin necesidad de eso, sin amor propio, sin intereses individuales o de partido. A mí me parece muy bien que si ahora hay una situación delicada, los partidos sigan teniendo sus ideas, sobre todo los dos grandes partidos que hoy día hay en España, no van a renunciar a sus proyectos concretos. Pero hay una serie de temas que podríamos diseñar y que a lo mejor, si los enumeramos, no pasan de media docena, en los que tiene que haber un acuerdo porque es algo que interesa a España en su conjunto y que no puede, por cuestión de amor propio, decir no, como esto lo quiere el PSOE, no lo puede querer el PP o viceversa. Creo que hay casos en los que, al contrario, y es posible que ahora suceda, se unan para evitar pues estas cosas peligrosas que, aunque yo siempre digo que no tiene mucha importancia lo que no puede ser, es decir, que a mí, como me parece imposible que España se disgregue, pues no va a suceder de ninguna manera. Y no me refiero ya a la misión que el artículo 8 señala a las Fuerzas Armadas sobre la integridad del territorio nacional y la unidad de España y el respeto a la Constitución, sino a esta inquietud, a esta molestia, a esta incomodidad, que siempre es mala porque así empezamos en el año 36, o en el 34, pudiéramos decir. Para finalizar, mi general, ¿conoció usted al hermano de José María Muñiz Zaza, que también ha participado con nosotros en este trabajo y que, como otros españoles, también hizo la guerra en los dos bandos? Sí, a él le conocí poco, conozco más a José María, él le conocí poco, pero alguna vez parece que tuve, porque he leído ese proyecto de memorias que tiene, lo he visto por encima, no me ha dado tiempo a leerlo todo, y he visto que alguna relación tuvo conmigo, incluso para que se le ayudara en alguno de sus inventos, desde el Ministerio del Ejército, cuando yo estaba de secretario de algún ministro, y entonces tendría relación con él. Sí, ese hecho de que estuvieran en los dos campos es también muy significativo de la guerra civil. Como decíamos al principio, pues eso está motivado a veces por las situaciones políticas, por los ideales políticos, pero a veces por cuestiones geográficas. Es decir, que a un señor le tocó estar en este pueblo, en esta localidad, en esta ciudad, cuando la guerra estalló, o se unió a los que en aquel momento dominaban, o fue fusilado, en fin, que muchas veces son esas circunstancias adicionales, geográficas, de situación,
las que dan lugar a que se preste servicio en un sitio o en otro, y casos tan excepcionales, aunque hubo bastantes, de los que estuvieron en los dos sitios, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más? No, pues nada, que espero que la experiencia que tengo pues me sirva para pensar con prudencia, que es lo que pretendo hacer, pero desear que con esa misma prudencia piensen todos, porque muchas veces no se sabe cómo se incendia un fuego. Una chispa salta y luego nos decimos, ¿cómo hemos llegado a esta barbaridad? Pues evitémoslo, pero evitemos también la preocupación, aunque no se llegue a la tragedia, porque lo que necesitamos es vivir tranquilos, vivir en paz y querernos unos a otros, porque estando unidos lograremos una España más cómoda para todos.